Hola, vamos a dar comienzo hoy a una serie de entrevistas sobre la problemática internacional actual, los problemas que afronta el mundo. Y creo que hemos hecho una buena elección para este comienzo. La persona que vamos a entrevistar es don Florentino Portero, que es un conocido historiador, un magnífico analista de la situación internacional y una persona que tiene un talante didáctico que siempre es de agradecer en los temas que pueden o son complejos. Florentino Portero es un historiador que ha escrito libros interesantes. Uno de ellos que recuerde yo es uno relacionado con el aislamiento que sufrió Franco y España después de la Segunda Guerra Mundial. Publica artículos con relativa frecuencia, con una frecuencia que si fuera una persona más aburrida escribiendo, uno pensaría, pero resulta que no, que Florentino Portero es una persona amena. En el debate, por ejemplo, uno de estos días, ayer o hoy, analiza con mucha habilidad y profundidad en lo que ha ocurrido en Rusia con las elecciones de Putin o la mascarada de las elecciones de Putin, como ustedes quieran. En resumen, nos encontramos ante una persona que analiza los hechos con rigor, con amenidad y que, en definitiva, resulta muy didáctico. Y le paso la palabra y después le haré unas preguntas sobre su exposición. Embajador, muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a participar en este evento. Es para mí un placer y un honor. Bueno, más o menos en 20 minutos voy a tratar de situar las coordenadas generales para que una persona que no esté familiarizada con estos temas pueda hacerse una idea de por qué hay una guerra en Ucrania, cuáles son los términos de la discusión, hacia dónde podemos ir como consecuencia de este conflicto. La primera reflexión es sobre el actor fundamental, que es Rusia. ¿Por qué Rusia invade Ucrania? ¿Qué necesidad tiene de invadir Ucrania? ¿Qué razones hay para complicarse tanto la vida cuando Rusia, por otro lado, no es precisamente una potencia económica? Recordemos que la Rusia histórica, ya la Rusia de los zares, posteriormente la Rusia de la Unión Soviética y ahora la Rusia del régimen de Putin, ha vivido en una tensión entre dos almas. El alma eslava, profundamente antioccidental, que considera que la Iglesia Ortodoxa, el mundo eslavo, la identidad rusa son lo determinante y, por lo tanto, el futuro de Rusia no puede ir de la mano del futuro de Europa. Y en segundo lugar estaría, cómo no, el alma mucho más pro-occidental, muy presente en San Petersburgo y en Moscú, muy presente desde luego en su entorno cultural, donde sencillamente ser ruso es una forma de ser europeo. Lo eslavo no es antieuropeo, es sencillamente una de las variantes de esa cristianidad, de esa manera particular que tenemos los europeos de enfrentarnos a la realidad. En el año 1991 se descompone la Unión Soviética, empezamos la tercera gran etapa histórica de Rusia, lo que podemos llamar la Rusia 3.0, y ese debate entre las dos almas lo vamos a encontrar. En un primer momento Rusia se acerca a Occidente en busca de modernización, de democracia, de incorporarse a un entorno en progreso económico, pero también en un ámbito de justicia social, de libertad, de bienestar. Esas puertas que se le abren y que en parte van a acoger las élites rusas se interrumpen paulatinamente cuando esas élites llegan al convencimiento de que la proximidad con Europa implica un empaparse de cultura democrática que va claramente en contra de los intereses de esas élites, las que componen el régimen político ruso, pero también con toda una forma, una cultura, esa corriente eslavista que desde hace muchísimos siglos está presente. A partir de ese momento, la Rusia de Putin, la Rusia de este régimen político, la Rusia 3.0, empieza a manifestar una ansiedad en su relación con Occidente. Dice sentirse acosada, nadie sabe muy bien por qué, se siente rodeada, se siente amenazada, practica el nacionalismo, redescubre la Iglesia ortodoxa y empieza a desarrollar la idea muy repetida por Putin de que Rusia es en sí
una civilización. Rusia es en sí el alma de lo eslavo. Por lo tanto, todo lo eslavo debe girar en torno a Moscú. Desde esta lógica, Putin empieza a cuestionar lo que podríamos llamar el orden jurídico internacional. Primero interviene en Moldavia y anima la segregación de un territorio de la Moldavia más oriental, la Moldavia que está al este del río Dniester, no confundir con el Dnieper, lo que llamamos la Moldavia del Transniester. A continuación, años después, veremos la intervención militar en Georgia, secesionando dos territorios, Osetia del Sur y Abjasia. En el año 14 tenemos la campaña militar por la cual Rusia se hace con el control de la península de Crimea. Al año siguiente será el Donbass. Hace 2 años es la tercera gran operación militar, que es la invasión de Ucrania. Por lo tanto, no estamos ante un hecho aislado. Estamos ante un proceso que tiene que ver con el intento de recuperar en la medida de lo posible la influencia, más que en la propia propiedad, de los territorios que en algún momento conformaron el imperio zarista. De ahí que en la Europa oriental, podemos hablar de Chequia, de Polonia, de Rumanía, de Finlandia, hay una sensibilidad tan grande, tan marcada respecto de todo lo que ocurre en Rusia y permanentemente la alarma, el temor de que esto no va a quedar aquí, que después de Ucrania habrá un nuevo golpe. Hay quien dice que será Moldavia, hay quien teme que será el tratar de vincular la antigua Königsberg con Bielorrusia, hay quien teme que sea en Finlandia, hay distintas especulaciones. Lo importante, lo que no podemos perder de vista, es que los europeos de la zona más oriental están enormemente preocupados porque temen que Rusia no se va a quedar en esta operación. Si ahora nos centramos en lo que es, digamos, la historia militar de la campaña ucraniana, lo que vemos es que hay un primer momento donde Rusia plantea en el plano estrictamente diplomático una revisión en profundidad del equilibrio internacional y sobre todo el equilibrio en el plano de la seguridad. Mediante un documento enviado a la sede de la Alianza en Bruselas y otro documento enviado a Washington, lo que propone básicamente es que se retiren todas las armas nucleares norteamericanas de territorio europeo, punto 1, y en segundo lugar, que se retiren todas las tropas norteamericanas de países limítrofes con Rusia. Esto, tanto en Washington como en la Alianza Atlántica, se consideró una petición excesiva, precisamente porque no es momento de retirar cuando Rusia resulta más amenazante. Si esto hubiera sido en el momento en que Rusia tenía despacho, tenía una delegación permanente en la Alianza Atlántica y se abría realmente un diálogo estrecho, pues podría haber tenido algún sentido. Pero estos elementos no, y de ahí que tanto la Alianza Atlántica como Estados Unidos dijera no, no es momento de considerar esas medidas. Para entonces, Rusia había colocado ya del entorno de 200.000 hombres en la frontera de Ucrania y por lo tanto estábamos a la espera de que algo ocurriera. Un país como Rusia no destaca 200.000 hombres en pleno invierno con el frío que hace en la frontera con Ucrania. Bien, lo que tenía que ocurrir ocurrió y se inicia una invasión. La invasión desde el punto de vista táctico-militar rusa fue un desastre. La demostración del nivel de corrupción y de incompetencia de los cuadros superiores del ejército de tierra ruso. Ucrania pudo resistirlo porque Estados Unidos advirtió con tiempo lo que iba a ocurrir, trasladó al gobierno ucraniano lo fundamental de los planes de ataque rusos, la inteligencia norteamericana se había hecho con ello, y grandes empresas, por ejemplo Microsoft, decidieron involucrarse, limpiaron las redes e impidieron que las comunicaciones telemáticas propias, internas del ejército ruso pudieran funcionar. Todo ello unido permitió al ejército ucraniano contener y dañar muy gravemente al destacamento ruso que estaba penetrando. A partir de allí vamos a ir viendo cómo la ayuda militar que desde Occidente, fundamentalmente Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos, hay que destacar la ayuda británica, la ayuda polaca y más tarde la ayuda francesa
o la ayuda alemana, sobre todo la alemana, ha sido muy importantes para dotar a los ucranianos de músculo, de capacidad militar. El hecho es que el desastre del avance ruso dará tiempo a las Fuerzas Armadas ucranianas para organizarse, para dotarse de nuevas capacidades y para resistir. Tanto es así que durante un tiempo los ucranianos, en primer lugar, consiguen detener el avance ruso y, en segundo lugar, inician una contraofensiva que va llevando a los rusos a ceder terreno. Aún así, aún cediendo terreno, Rusia consolida la ocupación de un territorio muy, muy importante. La península de Crimea, evidentemente ya tomada el año 2014, es fundamental para Rusia. Ahí tiene su base naval sobre el Mar Negro, que implica, por lo tanto, la salida al Mediterráneo. Y ahora lo que va a ocurrir es que con estos avances se incorporan 2 provincias más a las 2 ya previamente ocupadas y, por lo tanto, se une la península de Crimea con el Donbass, cerrando el Mar de Azov. Eso, en términos estratégicos, es muy importante, es muy relevante. Es decir, Rusia no consigue lo que quiere, Rusia tiene que empezar a ceder territorio, pero cediendo territorio consolida un espacio homogéneo unido al territorio de soberanía rusa que cierra el Mar de Azov y anula la salida de los ucranianos por la ciudad y el puerto de Mariupol al Mar de Azov. A partir de ese momento vamos a encontrar muchos sucesos que no es necesario ahora citar. Lo importante es que el gobierno ruso desconfía de sus generales, cesa a varios de ellos, hasta que finalmente hace una cosa realmente atípica, que es pedir a su jefe de Estado Mayor, con sede en Moscú, que sea al mismo tiempo el comandante en jefe en el teatro de operaciones ucraniano. Es como si el presidente Roosevelt hubiera pedido al general Marshall, jefe de Estado Mayor durante la Segunda Guerra Mundial, que se hiciera cargo también del campo de batalla europeo, que ocupaba, como ustedes saben, el general Eisenhower. Claro, son cosas que en principio nunca se hacen. Bueno, es como si Rusia solamente tuviera un general de confianza, en este caso el general Gerasimov, una gran figura militar, sin bromas, con una gran carrera militar, pero sobre todo es una referencia para todos nosotros en el terreno de la ciencia militar y de la teoría. Una persona a la que leemos y a la que seguimos con gran respeto. Bien, desde que llega Gerasimov, cambia la lógica del proceso. Gerasimov lo que dice es perfecto. Lo que yo he visto hasta la fecha es que Ucrania tiene una población relativamente pequeña. Lo que hemos visto es que la ayuda occidental, norteamericana y europea, es una ayuda, digamos, temerosa. ¿Por qué? Porque quieren que los ucranianos hagan daño a los rusos, que la aventura rusa tenga un precio muy alto, pero en realidad ni los norteamericanos ni los europeos quieren que Ucrania derrote a Rusia. ¿Por qué? Porque el ámbito atlántico piensa que una derrota humillante, por ejemplo, la caída de Crimea, podría dar paso a que Rusia utilizara el arma nuclear. Y un conflicto donde se coloca sobre la mesa, donde se utiliza el arma nuclear, cambia de naturaleza y nos puede llevar a una nueva guerra mundial. Dando por sentado todo esto, lo que dice Gerasimov es perfecto. Lo que a mí me conviene es estabilizar el territorio. ¿Por qué? Porque Rusia tiene mucha más población. Tiene casi 3 veces más población que Ucrania. Estamos hablando de 140 millones de habitantes los que tiene Rusia. En circunstancias normales, las Fuerzas Armadas rusas se componen de 1 millón de hombres. Para Rusia, reponer bajas es relativamente llevadero. Para Ucrania, no. Y Ucrania ya ha tenido muchas. Y cuando el jefe de Estado Mayor ucraniano solicita más tropas, el jefe de gobierno dice, mira, lo siento, no tengo más tropa que darte, porque la gente que me queda está en las fábricas y tengo que mantener la economía en pie. En esa lógica, Gerasimov lo que dice es, perfecto, vamos a estabilizar el frente, vamos a abrir trincheras, vamos a desplegar campos de minas, vamos a abrir grandes oquedades para que los vehículos blindados ucranianos, cuando quieran avanzar,
se estanquen, caigan en esos grandes huecos. Y según pase el tiempo, cuando los occidentales se aburran de este conflicto y empiecen a retirar el apoyo a los ucranianos, será el momento en que nosotros, los rusos, iniciaremos un primer gran contraataque y trataremos por lo menos de llegar al río Dnieper. Por tanto, a partir en dos Ucrania. Ahí hay un segundo elemento muy importante en la visión rusa, que es cegar el acceso de Ucrania al Mar Negro. Básicamente, la histórica y casi mítica ciudad de Odessa, que está muy presente en la historia rusa. Una Ucrania, por lo tanto, que se convertiría en un país mucho más pequeño y un país del interior muy volcado hacia Polonia. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo entre nosotros? Lo que está ocurriendo es que, tal como había previsto Gerasimov, las dudas en Occidente sobre el conflicto de Ucrania van creciendo. En primer lugar, a los europeos, y sobre todo a algunas grandes potencias como Francia o como Alemania, les costó mucho reconocer que Rusia quería invadir Ucrania. Había una incredulidad de fondo. ¿Por qué? Porque en la lógica de Europa no tiene sentido. Si Rusia hace eso, va a perder los ingresos derivados de la venta de hidrocarburos a Europa. Se va a exponer a sanciones económicas. Si no puede vender en Europa, va a tener que vender en China, pero China es el peor socio que puedes tener, porque te va a convertir en un vasallo, cosa que está ocurriendo en estos momentos. Es decir, en la manera de pensar europea, que es una manera enormemente cartesiana, el comportamiento de Putin no tiene sentido. Lo que pasa es que Putin no es cartesiano, es ruso. Y es un nacionalista y está en otra lógica que no tiene que ver con el mundo cartesiano, tiene que ver con cómo devolver a Rusia su grandeza pasada. Y en ese devolver se asumen sacrificios con tal de ganar influencia, con tal de ganar territorios. Bien, después del susto, después del reconocimiento, sobre todo por parte de alemanes y de franceses, de Dios mío, nos hemos equivocado, no hemos entendido la política rusa, hemos llegado tarde. Si hubiéramos sabido responder cuando la crisis de Moldavia, cuando la crisis de Georgia o cuando la crisis de Crimea, posiblemente hubiéramos disuadido a Rusia de hacer lo que finalmente ha hecho. Pero ya es tarde. Ahora ya tenemos que ser capaces de mantenernos unidos y actuar sobre la marcha. Entonces vemos como en el seno de la Unión Europea las grandes potencias y las potencias medias fijan una posición muy firme de contención a Rusia, aunque esa firmeza esconde en el fondo la idea de que será del todo imposible recuperar todo el territorio de soberanía, fundamentalmente el tema de Crimea. Pero mientras las grandes potencias y las potencias medias toman estas medidas y así quedan recogidas en la documentación que emite la Unión Europea, desde el Consejo Europeo, desde la Comisión, desde el Parlamento, la realidad es que la opinión pública europea no se mantiene tan cohesionada. Las nuevas formaciones de extrema derecha o de derecha extrema, que me da lo mismo, o las formaciones antiguas o no tan antiguas de extrema izquierda, reflejan un sentimiento de, entre comillas, comprensión respecto de Rusia y, por lo tanto, una mayor disposición a dejar abandonada o medio abandonada a Ucrania. El caso norteamericano es más llamativo. Y es más llamativo porque estamos en campaña electoral, nos estamos acercando a unas elecciones presidenciales y quien hoy día, a fecha de hoy, parece el candidato con más posibilidades, el señor Donald Trump, y ha dejado muy claro que Rusia no es una amenaza para Estados Unidos, es un problema para los europeos. Pero es más, Donald Trump, en su visión de lo que tiene que ser la futura economía norteamericana, lo que viene a decir es, bueno, pues que Europa ya no es mi aliado. Europa, en todo caso, es mi rival. Entonces, pues, coloca sobre la mesa, uno, el abandono de Ucrania, dos, el repensar o abandonar la Alianza Atlántica, tres, en abrir en mayor o menor medida una guerra comercial con Europa, al mismo tiempo que tanto el candidato Trump
como el actual presidente Biden, están dando muchísimas facilidades para que las mejores empresas europeas se muden a Estados Unidos, inviertan con ayuda financiera norteamericana en territorio norteamericano, generen puestos de trabajo en Estados Unidos, al mismo tiempo que patentes vinculadas con los grandes temas de la revolución digital, que es sobre lo que va a girar el concepto de poder en los próximos años. Ante esto, evidentemente, Rusia piensa, bueno, me sigue interesando ganar tiempo. Dejemos que el tiempo haga su trabajo y que los norteamericanos se cansen de Ucrania, piensen que su auténtico rival es China y que lo que tienen que hacer es encontrar aliados fundamentalmente en el espacio Índico y Pacífico para contener a China. Pero mientras tanto, que vayan retirando su apoyo económico y diplomático a Ucrania para que nosotros los rusos podamos avanzar. Este tema norteamericano está generando en el entorno de la Unión Europea auténtico pánico, un pánico indisimulado. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos dificultades para cubrir el agujero financiero que Estados Unidos podría generar al abandonar. En estos momentos hay congelados en el Capitolio, o sea, en el Congreso de Estados Unidos, la cantidad de 60.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania. Repito, 60.000 millones de dólares. No es ninguna broma. Llenar ese agujero no es tan fácil para las arcas de la Unión Europea, donde los estados europeos están en estos momentos cargados de deuda, con problemas financieros para el mantenimiento del estado de bienestar y con tensiones sobre qué política monetaria puede ser la más llevadera. Pero aparte de eso, hay un problema ya más estrictamente militar y que tiene que ver a su vez con un problema cultural, característicamente europeo. Los europeos hemos tenido tanto éxito desarrollando el estado de bienestar, desarrollando la Unión Europea, que allá por los años 90 empezamos a considerar que nosotros sí, por primera vez en la historia, habíamos convertido la paz en un derecho y es más, en un derecho consolidado. Y puesto que no teníamos amenazas, durante mucho tiempo la nueva Rusia no era una amenaza, más que para los propios rusos, era un problema, pero no una amenaza. Otros grandes temas como la emigración ilegal, como el crimen organizado, como el islamismo, son riesgos y retos y son evidentemente problemas de seguridad, pero no son amenazas estratégicas, no son amenazas que cuestionen la viabilidad de Europa. Ahora, sin embargo, empezamos a ver que la guerra es posible y esto nos replantea muchas cosas. Pero antes de replantear, ¿cuáles han sido los efectos de esa idea de que la paz es un derecho consolidado? Primero, que hemos dejado de pensar en términos clásicos de política internacional. Nos hemos acogido al derecho internacional como si el derecho internacional fuese sinónimo de la política internacional. No son sinónimos para nada. El derecho internacional es el instrumento del que nos dotamos para desarrollar una política y, consiguientemente, para garantizar la paz. Pero es instrumental. La política es lo que es sustancial. Y los europeos nos hemos olvidado de cómo se hace política internacional. Tan seguros estábamos de la paz que hemos dejado de tener fábricas de armamento. Tenemos fábricas de muchas cosas. Evidentemente, nuestras fábricas en un momento determinado pueden fabricar armamento, pero no tenemos grandes fábricas. De tal manera que si ahora llegamos a la puerta de una de estas fábricas y pedimos una cantidad importante de piezas de artillería, de aviones de combate o lo que sea, nos va a decir, mire, le agradezco mucho la confianza que deposita en mi empresa, pero nosotros no tenemos la capacidad para fabricar eso en ese tiempo. Necesitamos, digamos, muchos meses o un par de años para ampliar nuestras fábricas y poder fabricar a este ritmo. Y a más, que diría un catalán en España, nosotros tan seguros estamos de la paz que no tenemos munición. Los europeos tenemos munición para una semana, pero aparte de no tener demasiada munición en nuestros arsenales, es que tampoco tenemos fábricas. O sea, las fábricas que tenemos pueden generar munición a una determinada velocidad que no es la que ahora consideramos pertinente. Esto nos ayuda a entender por qué de pronto, cuando empezamos a percibir que nuestra paz, nuestra seguridad está amenazada
Y cuando además percibimos que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos no quiere seguir siendo nuestro aliado de referencia, Estados Unidos no quiere mantener el protectorado de seguridad que ha conseguido y que ha alimentado durante décadas, y cuando vemos que tenemos que hacer todo desde la Unión Europea, nos damos cuenta de que ni la Unión Europea ha llegado al grado de madurez para gestionar esto. Una cosa es, digamos, fijar criterios de política exterior, que está muy bien, pero cosa muy distinta es dirigir ejércitos y saber quién toma una decisión. O sea, un gobierno francés va a permitir que un general danés dirija determinadas operaciones militares sin su consentimiento. Todo esto es muy complicado. Sencillamente sabemos que necesitamos a la Unión Europea para hacer esto, porque cada uno de los estados no son capaces, pero reconocemos con buen criterio y con sentido común que no hemos llegado al grado de madurez para eso. Pero además que ni tenemos la industria, ni tenemos los arsenales, ni tenemos la munición para de verdad poder disuadir a una Rusia que económicamente es un desastre, que cada día depende más de China, y eso para un nacionalista ruso debería ser lo que más les preocupara, porque Rusia se está convirtiendo en un vasallo chino. Estamos viendo cómo muchos países, digamos, que jugaban a la neutralidad, como podía ser Noruega, como podía ser Finlandia, se han incorporado a la Alianza Atlántica porque ven las orejas al lobo, porque la amenaza es creíble. Pero siendo todo eso así, nos sentimos profundamente inseguros y asumimos el reto de que en un tiempo muy breve, a la vista de lo que pase en las elecciones en Estados Unidos en noviembre, tendremos que hacer algo. Mientras tanto, el tiempo juega a favor de Rusia. Gerasimov, el comandante en jefe, un grandísimo militar, un hombre muy templado y con mucho criterio, sabe lo que tiene que hacer. Y si abandonamos parcialmente a Ucrania, si no dotamos a Ucrania de los medios que necesita, Rusia en un año aproximadamente iniciará una nueva ofensiva y veremos a dónde es capaz de llegar. Si a Ucrania las cosas no le van bien, eso generará una enorme crisis política en Europa, porque los estados más orientales desconfiarán del eje franco-alemán, desconfiarán de las instituciones. Y vamos a ver, después de todo esto, qué pasa con Estados Unidos, dónde se queda y cómo valora la evolución de los acontecimientos. Y dicho esto, creo que ya he hablado más de la cuenta y devuelvo la palabra y estoy a disposición de cuantas preguntas me quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Florentino. Ha sido, como siempre, muy claro y muy ameno y muy pedagógico. Yo te haría, claro, con el tiempo que has empleado es que uno puede explicarlo todo. Pero yo te haría dos preguntas en concreto. La primera, si gana Trump y efectivamente, cosa que como tú has apuntado es dudoso que lo haga, pero lo puede hacer, decide más o menos retirarse de Ucrania, ¿cuánto tiempo resistiría Europa ayudando a Ucrania para que pueda defenderse? Primera pregunta. Y si estaría dispuesta a gastarse, si no 60.000 millones de euros, como le iba a dar a Estados Unidos, sí 48, que yo tengo dudas, pero lo explica. Y la segunda razón es la siguiente. Los occidentales, desde Estados Unidos y sobre todo los rácanos europeos, cifraban muchas esperanzas en que las sanciones aplicadas a Rusia fueran lo suficientemente duras como para que Putin recapacitara, cosa que era dudoso, pero lo pensaban, quizá por comodidad. Esto no ha funcionado. Explica un poco por qué. Claro, vamos por parte porque son temas muy bonitos, Sí. pero todos ellos requieren evidentemente su tiempo. Vamos a ver. Trump es una incógnita para Trump. Lo es, supongo, que para su mujer, para sus amigos y demás. Es un hombre saturniano, es decir, que jupiteriano, de un día para otro cambia de opinión y funciona a bases de momentos de cólera, ¿no? Yo espero que Estados Unidos no abandone la Alianza Atlántica y espero que por lo menos mantenga cierto apoyo. Pero no me extrañaría en absoluto que Estados Unidos con Trump decidiera abandonar, diciendo, bueno, hay un tiempo histórico que ha quedado superado, el tiempo del vínculo transatlántico ya no tiene sentido y vamos a ir por nuestro lado. En esa circunstancia, la Unión Europea acaba de aprobar una ayuda
de 50.000 millones de euros. Incrementar esa ayuda en estos momentos es francamente difícil. Yo no creo que sea fácil. Evidentemente, a lo mejor podemos hacer un esfuerzo y aumentar en 20.000 millones, pero claro, las prioridades de Europa hoy son cómo reducimos la deuda, cómo mantenemos el estado de bienestar y sobre todo cómo empezamos de una vez por todas a invertir en la revolución digital en la que estamos, en la que nos estamos quedando absolutamente atrás. Y ahí vamos a ver un dato muy importante, lo vamos a tener el día 9 de junio con las elecciones europeas. En esas elecciones vamos a ver hasta qué punto las nuevas formaciones muy a la derecha y muy a la izquierda ganan posiciones, porque esas formaciones van a ser una pinza contra Ucrania y a favor de Rusia. Y eso va a ser determinante para el futuro de la Unión Europea, desde mi punto de vista. No sé si he contestado a todo o una última pregunta me he dejado, perdona. No, está muy bien, pero ahora contesta algo, ¿por qué no han funcionado las sanciones? Perdón, sí, esto me olvidaba. Porque han funcionado parcialmente, muy poco. Claro, Estados Unidos propone un régimen de sanciones porque tampoco tenía más artillería a mano. Es decir, si no queremos involucrarnos, si no queremos enviar tropas, que sería evidentemente lo más práctico, pero lo más peligroso, porque supone abrir un conflicto mundial, pues la única herramienta que le quedaba a la diplomacia norteamericana es vamos a aislar económicamente a Rusia. Y desde luego podemos hacerle mucho daño. Y eso hubiera sido cierto si hubiéramos convencido al resto del mundo que esa era la mejor política a seguir, porque el comportamiento de Ucrania implicaba un precedente terrible para el conjunto de las naciones. Pero eso no ha funcionado. Y no ha funcionado en primer lugar porque China no ha querido. China al principio estaba aterrada con el comportamiento ruso y estos rusos vuelven a hacer de rusos. Como sabes, pues los chinos no tienen no tienen a los rusos en gran estima. Los consideran bastante bárbaros. Y bueno, ya están los rusos haciendo de rusos como si esto fuera el siglo XIX. Ya no se hacen así las cosas. Pero al cabo de un tiempo, China empezó a valorar los efectos. Los efectos básicamente son tres. Primero, una Rusia más débil, un regalo para China. Puedo comprar todos los productos energéticos al precio que yo, China, quiera. Puedo comprar todas las materias primas, incluidos los famosos materiales raros básicos para las nuevas industrias digitales, al precio que yo quiera. Y eso me da una gran ventaja porque atrapo a Rusia. Segundo, esto está dividiendo a los europeos. Y a mí me interesa dividir a los europeos porque cuando están unidos los europeos consideran que China, y así lo hemos escrito, es un reto sistémico. Pero si les dividimos, y teniendo en cuenta que el principal mercado para la producción europea es China, entonces sencillamente no van a ser capaces de mantener una posición de firmeza respecto de nosotros los chinos. Y el tercer elemento, como no, es Estados Unidos. Si China consigue separar a los norteamericanos de los europeos, es un regalo enorme, puesto que China lo que quiere es llevarse por delante lo que queda de orden liberal. Y el orden liberal se sustenta en el vínculo transatlántico, en el acuerdo entre Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, China ha visto muchas ventajas y a partir de ahí se ha entregado a facilitar que Rusia pudiera sacar a los mercados internacionales todo tipo de productos. Y junto a China, otros muchos países, algunos virtualmente aliados nuestros, como es el caso de India. Pero India no se toma en serio la política norteamericana y considera que si ellos pueden tener energía barata no van a prescindir. Y para mí, personalmente, muy importante el espacio ASEAN. El espacio ASEAN, 10 países del sureste asiático, porque algunos de ellos han recorrido ya un gran camino en la democracia, porque algunos de ellos están creciendo al 5% o más, porque están creciendo ya en la nueva industria digital y por tanto saben de qué están hablando, y estos países han considerado que, siendo Rusia un actor agresivo, siendo China un problema especialmente para ellos porque está allí, Estados Unidos y Europa no son fiables porque no son capaces de mantener posiciones estables en el tiempo. Y ellos, que son vecinos de China, saben que con China no se puede jugar a base de hacer declaraciones, hacer amenazas o cosas semejantes. Ellos quieren políticas más estables.
en este caso, han optado por no tomarse en serio este problema, considerar que es un problema estrictamente europeo y ellos han seguido en mayor o menor medida adquiriendo productos rusos. De esta manera, aunque Rusia ha tenido un momento muy complicado, ha sido capaz de mantener su política comercial, su capacidad comercial a un cierto nivel, no es el de antes. O sea, la economía rusa está sufriendo, pero está salvando los muebles. Y luego tiene una gran gobernadora en el Banco Central que ha mantenido una política monetaria muy sensata y eso hace que Rusia esté funcionando. Mal, pero está funcionando y consiguientemente las sanciones no les disuaden. Sí, es muy interesante tu aclaración. Quizá nos interesaría que dijeras algo por qué otras naciones que no están en la ASEAN, que no son ni la India ni China, también se han unido a esta indiferencia total hacia el problema y han burlado, no han boicoteado para nada a Rusia. Estoy hablando en muchas naciones africanas y no solo a naciones como Argelia, que tiene estrechos lazos de siempre con Rusia, pero sino África del Sur, Nigeria, etcétera, etcétera, o algunos países iberoamericanos, el propio Lula. Y eso es una pregunta. Bueno, después te formulo otra. Perfecto. Aquí se suman fundamentalmente dos elementos. Primero, lo que podríamos llamar el reflejo anticolonial. Para muchos países, todos estos temas tienen que ver con los asuntos de fronteras europeos y a su vez tienen que ver con las tensiones intraeuropeas. Por lo tanto, ellos no tienen por qué complicarse en temas puramente occidentales con un discurso basado en nuestra interpretación de derecho internacional público que no es el suyo. En un primer momento lo siguieron con interés y al final dijeron, esto no va con nosotros. Lo segundo es la importante penetración de China y en menor medida y de otra manera de Rusia en estos mercados. Nosotros cuando prestamos dinero o cuando ayudamos lo hacemos con determinadas condiciones, que son condiciones tanto financieras, cuando es el Fondo Monetario Internacional o cuando es la Unión Europea quien ayuda, por unas condiciones para que los dineros se gasten seriamente y no se repartan de cualquier manera entre cuatro sinvergüenzas, cosa que todos sabemos que ocurre en demasiadas ocasiones. Y en segundo lugar, nosotros cuando colaboramos exigimos determinado respeto a los derechos humanos, un limitado pero constante avance hacia la democracia, etcétera. Todo eso para ellos implica un neocolonialismo. Usted me está diciendo lo que tengo que hacer. No, usted, si me ayuda, me da dinero y me deja en paz. ¿Qué ocurre? Que llega China y llega Rusia y dice, no, es evidente que a usted, estos occidentales, le están tomando el pelo. Y a pesar de que ya no están aquí como potencia colonial, quieren seguir mangoneando, quieren seguir dirigiendo el terreno. Nosotros, los chinos, le podemos dar la ayuda que usted necesita. De una manera que ahora explicaré. Y en segundo lugar llegan los rusos y dicen, bueno, yo ayuda financiera y económica no tanto, aunque algunas sí, pero sobre todo te puedo dar ayuda militar. Yo puedo garantizar a los gobiernos cierta estabilidad porque con determinadas empresas de seguridad privada esto lo podemos garantizar. ¿Cuál es la política básica de China? China te presta dinero si tiene garantías de que no se lo puedes devolver. ¿Por qué? Porque cuando no se lo puedas devolver y ya se ha estabilizado una relación desigual, entonces China te va a decir, perfecto, yo te comprendo, tienes problemas muy serios. Vamos a hacer una cosa. Ya que no me puedes devolver ni el principal ni los intereses del préstamo, me vas a dar en compensación la telefonía o el puerto de tal o los ferrocarriles o determinados elementos estructurales de la economía de un país. De esta manera, China establece relaciones de vasallaje económico que son el pilar de la nueva ruta de la seda. China sabe que para ganar la revolución digital, que es su único gran objetivo político, porque todo lo demás deriva de eso. Si nosotros los chinos por primera vez ganamos una revolución industrial, la cuarta, entonces necesitaremos aprovisionarnos de materias primas, algunas muy complicadas, y en su lugar necesitamos cadenas de distribución de los productos que elaboramos. Y eso supone rutas navales, rutas terrestres y rutas aéreas. Y por tanto, yo, China, necesito puertos, necesito ferrocarriles, necesito aeropuertos, necesito el control de las comunicaciones. Y ahí, de esta manera, China se hace el amigo fácil,
va a rivalizar bien con Occidente a la hora de establecer amistad, pero esa amistad tiene un precio mucho más alto del que supone una amistad con Occidente. Bueno, te voy a hacer la última pregunta porque parece que el tiempo se acaba. ¿Por qué los países del llamado antiguo este de Europa han sido monolíticos en su postura ante la invasión de Ucrania? Sin embargo, los más occidentales han sido más tibios, honestos, tibios. ¿Por qué esa enorme, aunque hay promesas de que todos van a aumentar su presupuesto en temas de seguridad militar, etcétera? ¿Por qué esa enorme diferencia? Porque Alemania, que era muy remisa, ahora ya se ha lanzado a rearmarse y otros países como España siguen hablando mal, tocando el violón. Claro, no, la comparación es enormemente interesante. De nuevo, Alemania es culpable. Para una sociedad como la alemana, donde se consideran responsables de la Primera Guerra Mundial, no solos, se consideran responsables de la Segunda Guerra Mundial, solos, aunque más tarde acompañados por la Unión Soviética. De pronto, el ver que su estrategia, porque era estrategia, de entendimiento con Rusia, no solamente ha fracasado, sino que ha alimentado la ambición rusa sobre Europa. Es decir, que lo que para un alemán era la garantía de que tenemos a Rusia localizada, de pronto se ha convertido en el elemento que ha animado a los rusos a avanzar. Me refiero a la dependencia energética de Alemania y consiguientemente del corazón industrial de Europa respecto de Rusia. Ante eso, y teniendo en cuenta la importancia histórica de la dimensión oriental de Alemania, evidentemente los alemanes se dan cuenta de que para poder seguir siendo el eje europeo, o dicho de otra manera, para que la Unión Europea sea viable, cosa que no podemos olvidar, para que la Unión Europea sea viable, es muy importante que las potencias más orientales, fundamentalmente las eslavas, confíen en Alemania. De ahí el famoso discurso de arrepentimiento ante el Parlamento, ante el Parlamento alemán del canciller Scholz, y de ahí ahora el intento en un tiempo lo más breve posible de adaptar sus fuerzas armadas. O ellos dan garantías a los eslavos, o el futuro de la Unión Europea está realmente cogido con alfileres. ¿Por qué España no participa de esto? Porque la sociedad española no se siente vinculada con los problemas de la Europa oriental. Para nosotros el problema está en el sur y tampoco percibimos que nos ayuden mucho con Marruecos o con Argelia. También es verdad que nuestra política en estos últimos años ha sido bastante errática y bastante poco definida y por lo tanto en Bruselas o en cualquier capital europea no acababan de entender muy bien por qué nosotros decíamos que había un problema en el sur y al mismo tiempo no gastábamos más en defensa y no tomábamos medidas para ocuparnos del problema del sur. El hecho es que ni la sociedad española ni la clase política española siente que los problemas del este de Europa sean problemas capitales para nosotros. Bien al contrario, lo que estamos viendo es cómo la desintegración del Sahel y los problemas en algunos países de la cornisa, fundamentalmente de Libia, son problemas que nos van a traer muchísimas dificultades en los próximos años. Pues muchas gracias, amigo Florentino. Yo lo he encontrado interesante e iluminador, ameno y, como decía al principio, didáctico. Gracias. Un placer.